Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. El ciudadano sueco Ola Vini, a quien se lo vincula con Julian Assange, continúa detenido con fines de investigación y se aguarda un pronunciamiento de la Fiscalía para conocer si se inicia o no una indagación previa en su contra. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Empezamos con este tema en directo desde la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito, en donde se encuentra nuestro compañero Paul Coello con más detalles. Hola, Paul. Buenas tardes. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, continúa retenido el ciudadano sueco Ola Vini aquí en la unidad de flagrancia ubicado al norte de Quito. Él es supuesto colaborador de Julian Assange aquí en el Ecuador. Su destino está en manos de la Fiscalía y solo podrá estar retenido 24 horas. Según las autoridades, han manifestado que su detención se produjo la mañana de ayer en el aeropuerto Mariscal Sucre. Sin embargo, el registro de ingreso hasta esta dependencia es hoy a las 8 de la mañana. Nosotros tenemos un informe preparado por nuestro compañero Freddy Paredes en torno a este caso. Veamos. La Fiscalía trabaja intensamente y contrarreloj en la búsqueda de indicios que permitan iniciar una indagación previa contra Ola Vini, el ciudadano sueco, amigo personal de Julian Assange, radicado en el Ecuador desde 2013 y sobre quien el gobierno tiene sospechas de que participa en actividades de piratería electrónica y presuntas acciones de desestabilización política en el Ecuador. El señor Ola Vini es una persona cercana a Wikileaks y Julian Assange. Tiene una docena de entradas a la Embajada del Ecuador en Londres en los últimos años. Esta es una presunción, ¿no es cierto? ¿Esto es un delito? No, no es un delito, solamente es un hecho. Según el registro de visitas a la Embajada de Ecuador en Londres, Ola Vini habría visitado a Julian Assange una ocasión en 2015, 5 veces en 2016, 2 en 2017, 3 veces en 2018 y 1 vez en 2019, el 31 de enero. Esta mañana acudieron a la unidad de flagrancia su abogado y el cónsul sueco en el Ecuador para acompañar a su compatriota. Yo vine a verle al señor detenido Ola Vini para asegurar de que sus derechos no son vulnerados y que tenga contacto con su abogado. Ola Vini fue detenido ayer en el aeropuerto de Quito antes de que partiera en un vuelo a Japón y permanece detenido por 24 horas con fines de investigación. La Fiscalía tiene el reto de conseguir indicios de la comisión de algún delito antes de que concluya ese tiempo. Hay sospechas de que está interfiriendo en comunicaciones privadas o está usando sus conocimientos, su experticia para irrumpir en teléfonos, en correos electrónicos, en comunicaciones. Eso es un delito. No importa si se hace en contra de un gobierno o en contra de un ciudadano común y corriente. Tenemos algunas preocupaciones de que pudiera estar dedicado a este tipo de actividades y esa información ha sido entregada a las autoridades judiciales que tienen que descubrir si eso se confirma o no se confirma. Y es que la Fiscalía tiene varios elementos que debe analizar de la información proporcionada por el gobierno, como la presunta relación que tendría el sueco Ola Vini con el ex canciller Ricardo Patiño, con quien ha coincidido en varios viajes al exterior. O si las fechas de desplazamiento coinciden con una persona, se lo puede atribuir a una casualidad. Si en varias ocasiones estas personas coinciden en viajes al exterior, el último de ellos a Venezuela, entonces a nosotros esto nos levanta las sospechas. Un tema aparte, pero que la Fiscalía también debe investigar, son las actividades que realizan en el Ecuador los 2 hackers rusos, identificados por el gobierno y de quienes tiene sospechas de posibles actividades ilegales y nexos con la piratería electrónica. No tenemos confirmación de que haya relación con el ciudadano sueco de estas 2 personas de origen ruso. No tenemos confirmación de que esa relación existe. Sí tenemos sospechas de que están relacionados también a los ataques a la privacidad y a los ataques a las comunicaciones de los últimos meses. La investigación de la Fiscalía es clave. Solo si encuentra indicios podría iniciar una investigación penal. Hasta esta dependencia además han llegado varios abogados para ofrecer sus servicios al ciudadano sueco. Nosotros estaremos informándoles más sobre este caso en las próximas emisiones. Seguimos con más información, compañeros en estudios. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias. La Contraloría investiga los casi 7 millones de dólares que se destinaron en el gobierno anterior para la manutención de Assange, quien ya no es más un huésped incómodo de Ecuador en Londres. Para un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, el australiano no es considerado periodista. En una encuesta levantada por Sedatos en enero de 2018, semanas después de la nacionalización de Assange concedida por la ex canciller María Fernanda Espinosa, se evidenció que más del 60% de la población ecuatoriana se mostraba inconforme con el tema. Salimos a la calle en busca de reacciones tras la decisión del gobierno de terminar con el asilo y suspender los efectos de la nacionalidad del creador de Wikileaks. Encontramos en su mayoría muestras de apoyo. Es positivo, porque no cumplió las normas establecidas por el presidente de la República. Porque así podremos generar nuevas relaciones con los países que tal vez estaban en contra de lo que tenían aquí la medida con Assange. Pero también indignación. 6 millones de dólares que son nuestros, no es la plata de Correa ni la plata de Lenín, es plata nuestra. Él debió haberse ido hace años. Qué horror, Dios mío, y miren nosotros los ecuatorianos cómo estamos. Estamos mal, se necesita bastante. Indignación que además es compartida por el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, quien aseguró que la Contraloría observa los casi 7 millones de dólares que en el anterior gobierno se destinaron para la manutención del australiano en la legación ecuatoriana. En este país se podían haber construido al menos 2 hospitales, 7 escuelas con ese dinero. Sin embargo, desde sectores de la oposición hay inconformidad con la medida del gobierno, pues se argumenta una presunta violación a la libertad de expresión de Assange, el periodista. Esta etiqueta ha sido colocada de forma errónea, dice el mexicano Aurelio Collado, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa de paso por Ecuador. Assange de ninguna manera es periodista. Assange siempre se ha definido a sí mismo como hacker. El filtrar la información, jerarquizarla, valorarla y hacer fact-checking es una función del periodismo, y él no la hizo. Porque la ciberpiratería es un delito, el meterse en la vida del resto y tratar de sacar de ahí datos o posiblemente meterse en elementos privados, no meterse en empresas, meterse en transferencias bancarias, es muy grave. El gobierno, dice Roldán, se encuentra atando cabos para desarmar una red que asegura en Ecuador se montó con apoyo internacional para desestabilizar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos otros temas. Se cumplió la audiencia de impugnación de la primera postulante a la superintendencia de bancos. Tras esto, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá definir sobre la designación. Es la tercera terna que envía el Ejecutivo, todas encabezadas por Ruth Arregui. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio desarrolló la audiencia de impugnación en contra de la primera postulante para la superintendencia de bancos, Ruth Arregui. Quien la impugnó argumentó falta de probidad y conflicto de intereses. Puesto que la compañía consultora AIG presta servicios a entidades del sistema financiero, yo considero que no sería ético. Ella defendió el trabajo que realizó cuando fue gerenta del Banco Central del Ecuador y también miembro de la Junta Bancaria. No existe. Porque el conflicto de interés tiene que estar presente. Ninguna de esas autoridades competentes han encontrado inobservancias al marco regulatorio, menos aún sobre lo que se está impugnando. La impugnación evidencia un total desconocimiento del marco normativo y del marco legal. Sin embargo, la impugnante no solamente habló acerca de las razones por las que está cuestionando la candidatura de Ruth Arregui, ella también publicitó a una de las integrantes de la terna. Creo que la señora Carmen Lucía Carrasco Espinosa sería la persona que debería ser designada como superintendente de bancos. Yo vine a comparecer a una audiencia de impugnación, no a generar propaganda o recomendaciones respecto de cómo proceder. Posterior a esto, el Consejo de Participación Ciudadana aceptó a trámite las impugnaciones para los postulantes al cargo de defensor público. Impugnaciones en contra de la postulación del doctor Jaime Santos, en contra del postulante Ángel Torres, en contra del postulante Luis Ávila Linzán, en contra de la postulante Gómez de la Torre Gina Lucía. Y conocieron la renuncia de la postulante María Castro. La audiencia de impugnación será el martes a las 10 de la mañana. Para esto, convocaron ya a los impugnantes y a los impugnados. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
La comisión multipartidista que investigó a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, no la sancionó por el audio filtrado. La mesa de investigación tomó la decisión sin recibir a Cabezas ni a la legisladora Amapola Naranjo, quien la denunció. Pero también hay un informe de minoría que propone su destitución. Mercedes Cuesta y Fausto Terán estuvieron en la sesión de la comisión multipartidista. Marcela Guiñaga decidió no asistir. Los dos asambleístas aprobaron el informe que recomienda que no se sancione a Cabezas porque la prueba es ilegal. Es que leímos todos los documentos que presentó la señora Amapola Naranjo. Yo no puedo recibir un audio que no haya sido judicializado y analizado por un perito. Toman esta decisión sin recibir las comparecencias de Amapola Naranjo y de Elizabeth Cabezas. Ha sido de una forma irresponsable en el hecho de comenzar a llamarles a los dos cuando no teníamos elementos y no teníamos la prueba pertinente. En los procesos legislativos anteriores, José Serrano fue destituido como presidente de la Asamblea por un audio que no fue judicializado. Norma Vallejo y Ana Galarza fueron destituidas de sus cargos por unos audios. Estas últimas fueron llamadas a las comisiones multipartidistas para defenderse. Esto es una campaña que no viene de ahora y sabemos de dónde viene, desde un ático. Y aunque Marcela Guiñaga no asistió a la comisión multipartidista, este viernes presentó un informe de minoría ante gestión documental en donde recomienda la destitución de la presidenta de la Asamblea. El texto dice que al haber intentado manipular la votación y al referirse a los asambleístas en términos descorteses, vulgares, soeces y grotescos, ha faltado a sus deberes éticos y ha demostrado falta de probidad para dirigir la Asamblea. Si no querían investigar, lo lógico era, y lo coherente, ya que hablan así algunas legisladoras que de procedimiento parlamentario no entienden nada, es correcto que se vote en contra en el Pleno de la Asamblea Nacional o no hayan los votos para no dar paso a una conformación de una comisión multipartidista. Ahora la misma presidenta de la Asamblea deberá convocar a una sesión de pleno para tratar estos dos informes que no son vinculantes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La parroquia de Chamanga, ubicada al sur del cantón Muisne, en la provincia de Esmeraldas, perdió el 90% de su incipiente infraestructura tras el terremoto de 2016. Hoy es muy poco lo que ha podido recuperar. Sin embargo, sus habitantes no han migrado y están a la espera de las obras. Fausto Yepes está en el lugar y nos cuenta más detalles al respecto. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuestro recorrido de esta semana termina en la provincia de Esmeraldas, concretamente en la parroquia de Chamanga, que hace 3 años fue prácticamente destruida con el terremoto de abril del 2016. Y encontramos un lamentable contraste. Por un lado, la gente que continúa viviendo en condiciones difíciles. Muchos han logrado levantar con madera, con lo que tienen, parte de sus viviendas y no han logrado recuperar tampoco sus negocios. Por otro lado, la poca obra pública que se ve todavía no ha sido habilitada. Es el caso del centro artesanal pesquero, donde todavía no se abren las puertas para que pueda la gente dedicarse a lo que se dedican los más de 4,000 habitantes en esta parroquia, a la pesca. Este centro artesanal no se abre por falta de agua potable, una de las prioridades que debieron tener en cuenta las autoridades y no ha sido habilitada. Esto es lo que nos dicen los habitantes de Chamanga. No nos merecemos esto, nos merecemos una mejor suerte. No hay servicios básicos, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Nos ofrecieron un malecón, después del terremoto tampoco el malecón. Gobierno no, del esfuerzo de uno. Y bien, para nuestra siguiente emisión en el Noticiero Estelar les tenemos algunas de las historias que hemos recogido durante estas últimas horas acá en la parroquia de Chamanga. Por ejemplo, el único plan de vivienda que entregó el gobierno con algo más de 70 casas. Cada casa alberga a 4 familias. Algunos de estos lugares han sido puestos en arriendo, $40 o $50 al mes para gente que trabaja en las zonas cercanas. Esto y más les tendremos en nuestra siguiente emisión en el Noticiero Estelar. Despedimos el enlace desde la parroquia de Chamanga en la provincia de Esmeraldas. Amigos, hasta entonces, buenas tardes. Muchísimas gracias, Fausto. Estaremos atentos.
En otro tema, autoridades de Carchi solicitan la presencia de la ministra del Interior para solucionar los problemas de minería ilegal en la provincia. Los últimos operativos dejan 3 extranjeros detenidos para investigaciones por la extracción de material mineralizado. Monte Olivo es una pequeña comunidad que no sobrepasa los 5.000 habitantes, quienes se sienten atemorizados por la fiebre del oro que ha despertado sus montañas en la actualidad. Pudimos constatar de que más o menos unas 200 personas estaban ya subiendo hacia la parte alta en donde se está presentando el problema. El tema es analizado por las autoridades y habitantes de la zona a fin de poner un alto a la minería ilegal que ha tomado fuerza en las últimas semanas. Presencia de personas ajenas al lugar, ajenas al sector, que están realizando actividades presumiblemente de minería ilegal. Cientos de personas llegan a diario a la parroquia a fin de internarse en las montañas y extraer material mineralizado, contaminando las fuentes de agua y afectando la actividad agrícola de sus habitantes. Ya no han tenido agua por 4 días, esa gente vive principalmente de la agricultura. La fuerza pública hace presencia en Monte Olivo a fin de mantener el orden, con resultados inmediatos. En un operativo policial hubo 3 detenidos ciudadanos venezolanos, los cuales tienen medidas sustitutivas de este momento. Se espera la presencia de la ministra del Interior a fin de tratar el tema en la zona y frenar esta actividad ilegal. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La acumulación de gas en un local donde se vendían hamburguesas provocó que un negocio de la ciudadela El Recreo en Durán explote, afectando a otros 14 locales. Además, hay daños materiales en algunas viviendas del sector. Cerca de las 5 de la madrugada, los habitantes de la cuarta etapa del Recreo en Durán sintieron el estallido. Una fuga de gas habría ocasionado la explosión en un local donde se expendía comidas rápidas. La onda expansiva alcanzó los 14 locales comerciales y los destruyó. Estábamos todos en la cama, cuando de repente sentimos un impacto totalmente fuerte. Debido a la onda expansiva, resultaron afectadas varias viviendas. Los vidrios de las ventanas se destruyeron. Un vehículo que estaba parqueado al pie donde se produjo la explosión también resultó afectado. Ante la emergencia, decenas de policías y miembros del Cuerpo de Bomberos del Cantón Durán se acercaron a evaluar los daños. Al parecer ha habido un escape de gas, del cual se ha ido acumulando en el transcurso de la madrugada. Se ve la onda expansiva que llega hasta la parte del frente, donde afectan algunos locales y viviendas. Las estructuras de las viviendas, donde funcionaban los 14 locales comerciales, presentan daños considerables. Varias paredes internas colapsaron. Los vidrios de mi casa también explotaron los vidrios. ¿Quién me paga eso? A esta hora, una persona que se dirigía hacia su trabajo resultó herida. Su estado es estable. La onda expansiva alcanzó varios metros a la redonda, por ejemplo. Aquí donde funcionaba el local donde se vendía salchipapas y hamburguesas, las puertas metálicas y enrollables se impactaron al frente donde funcionaba una farmacia. Producto de este fuerte impacto, las pérdidas para el propietario de este negocio superarían los $20.000. Las pérdidas económicas, según los perjudicados, superarían los $100.000 entre todos los locales comerciales y las casas dañadas. Paul Tutibén, 24 horas. Un año de cárcel tendrán que cumplir 4 de los 9 detenidos en el Aromo en Manta, luego de que una avioneta supuestamente despegara cargada de droga. Los detenidos se acogieron al procedimiento abreviado, ya que el delito que se los investiga es por asociación ilícita. Los procesados eran los ocupantes de uno de los vehículos en el que se encontraron más de $150.000. Los detenidos en esta operación, 3 guardias de la refinería, 2 policías y 4 presuntos narcos, afrontarán investigaciones por tráfico ilícito de droga y de armas de fuego. Estamos de regreso. 2 presuntos casos de sicariato en Montecristi, provincia de Manabí, dejaron a una persona fallecida y una herida. Los 2 sospechosos que se trasladaban desde un vehículo fueron detenidos durante un operativo. Wendy Menéndez informa. En un centro de tolerancia ubicado en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, culminó un operativo policial. Seguían a los presuntos sospechosos de haber participado en un ataque armado, esto en el sector Las Cumbres de Manta. Las personas implicadas ya fueron detenidas. La policía ha informado que son 2 los ciudadanos que se trasladaban en este vehículo y que fueron seguidos desde el lugar donde se produjo el asesinato. También hay una persona que se encuentra herida y que
está hospitalizada en el Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. La policía aún mantiene en reserva ciertos detalles de este caso y que serán informados en las próximas horas. También se investiga si estas personas tendrían antecedentes penales o el caso estaría relacionado con otro registrado en Manta, provincia de Manabí. A la escena del crimen también llegó personal de criminalística y de la DINASET, donde levantaron al menos 8 casquillos. La emergencia se produjo mientras en la unidad de vigilancia comunitaria estaba el alto mando policial, inaugurando esa infraestructura que fue afectada en el terremoto de 2016. Mientras que en este cantón, en Montecristi, ya van a llevar hacia ese lugar, hacia el VC, a los detenidos. Más detalles en las próximas horas.